¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy vamos a estar conversando acerca de una figura o un tema, llamémoslo así, enigmático. Se trata sobre lo concerniente a Gog y Magog. Pero hoy les voy a dar una explicación de cuál es el entendimiento de Gog y Magog dentro del Islam. Sabemos que esta es un tema de análisis y debate, de especulación en las tres religiones monoteístas. Pero hoy les decía que les voy a hablar desde el punto de vista histórico y también teológico de cuál es el entendimiento de los historiadores islámicos y cuál es la creencia islámica sobre Gog y Magog, que se conoce como Yajuj y Majuj. Entonces, lo primero que hay que hablar aquí es de que hay menciones a Gog y Magog en el Corán. Hay dos suras, Surat al-Kahf, que es el capítulo 18 del Corán, y Surat al-Anbiya, capítulo 21 del Corán, donde hablan de Gog y Magog. Y les decía, en árabe se conoce como Yajuj y Majuj. En cuanto a esto, hay una serie de hadices. Recuerden que los hadices son los dichos y hechos del profeta del Islam, el profeta Muhammad, y también los diferentes historiadores han hablado acerca de quién es Gog y Magog, qué representa y lo relacionado también con el tiempo del fin, porque recuerden que todo es una amalgama de historias que están presentes en las tres religiones monoteístas, vuelvo a enfatizar, y el Islam como la tercera o la última gran religión en esta línea, ¿verdad? Que comienza con el judaísmo, cristianismo y el Islam, pues bueno, incorpora también, por supuesto, esta creencia en la figura de Gog y Magog. En el capítulo 18 del Corán, la sura número 18 del Corán, les decía, ahí se habla de la figura de Gog y Magog, y parece ser que se identifica con un grupo de personas, no se identifica con un solo hombre, sino más bien con un grupo, con una coalición, con una serie de gente que está haciendo el mal, porque ahí se habla de Dhul-Qarnayn, que es otro personaje del cual vamos a hacer otro vídeo y explicar quién fue Dhul-Qarnayn, que en el capítulo 18 del Corán se habla. Pero resulta ser que este hombre viaja por diferentes partes, al oeste, hacia el este, el norte, y ahí se encuentra con unas personas entre dos montañas que están oprimidas por Yajuj y Majuj, Gog y Magog. Y estas personas le dicen a este hombre, a Dhul-Qarnayn, que se ha identificado con diferentes personajes históricos, les decía que voy a hacer un vídeo al respecto explicando, le piden ayuda. Y son unas personas que él se asombra porque no sabe, bueno, esta gente que no tienen civilización, casi que ni entienden tampoco el idioma. ¿Qué pasa con esta gente que están tan oprimida? Y ellos le cuentan que Gog y Magog les está oprimiendo y que los ayude. Y ahí se cuenta cómo Dhul-Qarnayn hace una muralla para detener que Gog y Magog ataque y haga daño a las personas. Tenemos narraciones que nos hablan entonces de la figura de Gog y Magog, con quien se ha identificado a través de los tiempos los diferentes historiadores islámicos, por ejemplo Al-Ghazali, Rumi, Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah, todos estos grandes comentaristas islámicos han dado sus opiniones sobre quién puede ser tanto Dhul-Qarnayn como Gog y Magog, Yajuj y Majuj. Por tanto, lo que nos narra, por ejemplo, las fuentes islámicas se nos dicen, de acuerdo, que Gog y Magog, ya les decía, son como un grupo de gente salvaje, como que no creen en Dios ni en nadie, que están acabando y matando a otros seres humanos, y por tanto se le detiene con esta muralla que se construye, es como un muro grande de hierro que llega hasta los cielos, porque Gog y Magog se dice que son tanta gente que abarcan desde Siria hasta Jorazán en Irán. O sea que la cabeza en Siria hasta Jorazán, en lo que en parte de Irán, Afganistán, esta zona, para que sea una magnitud de personas tremenda, muchísima gente. Y por tanto, están ahí detenidos con esta barrera que construyó Dhul-Qarnayn para que no hagan daño. O sea que se identifica con una serie de gente salvaje
que si esa muralla se rompiese, es el día del apocalipsis, el fin. Y de hecho, dicen las fuentes islámicas que lo que va a precipitar el Armagedón, el apocalipsis, que en árabe se conoce como Yawm al-Qiyamah, el día del juicio, va a ser cuando esa muralla, ese muro caiga y Gog y Magog, Yajuj y Majuj se liberen. Imagínense ustedes que eso se salga una muralla y que esta horda de gente salvaje, de monstruos, ataquen a los seres humanos. Esto me suena a mí, bueno, como una película esa terrorífica, ¿no? Y resulta ser que, les decía, que incluso, por ejemplo, se habla de un famoso califa abasí, que creo que se conoce como Abu Ja'far Muhammad, algo así, que reinó en el siglo IX, que se conoce como Al-Wathiq. Este califa tuvo un sueño y envió a uno de sus ministros a investigar, porque en el sueño él vio que ese muro que contenía a Gog y Magog, para esa coalición de personas, de gente mala, vio, ¿no? Y vio en el sueño que ese muro se caía, que habían traspasado la muralla. Escuchen. Y que, bueno, estaba aterrorizado. Así que le envía a su mensajero. Pero para que tengamos una idea de por qué este califa estaba tan aterrorizado, miren las descripciones que se da de cómo son estas personas, Gog y Magog. Hay un famoso comentarista, ¿no? Islámico, que se llama Zakaria al-Qazwini, que es del siglo XIII. Y él resumió las diferentes historias y creencias de Gog y Magog, Yajuj y Majuj, las diferentes fuentes islámicas, y él los describe de la siguiente forma. Dice que son la mitad de Gog y Magog, estas personas son la mitad de estatura de un ser humano normal, o sea que son gente mediana. Tienen una cola larga y peluda, orejas largas y peludas, en vez de tener uñas, tienen garras. Y claro, imagínense ustedes con esta descripción, claro, a alguien le puede parecer todo esto como una serie de mitologías y de leyendas, pero bueno, estoy contando como historiador qué dicen los textos. Que alguien crea o no crea, ya eso es otra cosa. Estamos explicando cuál es la creencia en el Islam. Claro, cuando uno ve estas descripciones de esta que da este historiador, a mí me recuerda, yo recuerdo cuando era niño veía una serie de los gnomos y estaban el juez Klaus, por ejemplo, me acuerdo, y siempre estaban los gnomos luchando contra los troles. ¿Recuerdan los troles estos que eran como unos monstruos con garras y con unas orejas largas y con unas colas? Bueno, así es interesante que es la descripción que le da este historiador islámico que le decía de al-Qazwini. En cuanto a esto, este comentarista que venía de Persia, de Irán, él los describe así, terroríficos. Y entonces, cuando este califa abasí de Bagdad, pues tiene este sueño, al-Wathiq, él envía inmediatamente a uno de sus ministros a investigar, porque si ese grupo de monstruos rompió la muralla, pobrecita de la tierra. Y resulta ser de que este ministro, él sale, parece que se llamaba Sulam o Salam, algo así, y a los 2 años regresó. Y cuando regresa, él cuenta de que estuvo en un sitio, una ciudad, donde él vio la muralla que había construido Dhul-Qarnayn, y que allí incluso vio hasta los equipos de trabajo y todo. Y que, bueno, ¿qué significa esto? ¿Que vio de verdad la muralla, sí o no? Bueno, lo que los historiadores dicen es que este ministro de la corte de Bagdad, a donde llegó fue a China. Y parece ser que lo que él vio fue la muralla china. Y entonces, de ahí que se ha asociado, los académicos, los historiadores dicen, en la creencia islámica, parece ser que esto entró al mundo del Islam cuando entraron en contacto con los chinos y vieron esa muralla que era para detener a los mongoles. Por eso es que hay investigadores que dicen que Gog y Magog se trata en realidad de los mongoles.
esta horda, ¿verdad? De hecho, hay un famoso también comentarista musulmán, Muhammad al-Idrisi, que nació en Ceuta, y que de hecho su familia venía de Córdoba. Al-Idrisi, en el siglo, creo que el siglo XII, él habla y relaciona y dice pues de que Gog y Magog son los mongoles. Y la gran muralla china que se construye pues se asocia como para el Islam o para este grupo de personas como que la construyó Dulkarnein. Ahora, esta no es la única opinión, porque hay muchos otros que dicen no señor, no son los mongoles. Algunos lo han comparado incluso cuando los turcos en algún momento estaban aquellas bandas cuando todavía Turquía no era Turquía, porque recuerden que Turquía pertenecía antes al Imperio Romano y que fueron este grupo de tribus bárbaras y nómadas, los turcos, que conquistaron todo esto y renombraron el país y lo pusieron el nombre de ellos, etcétera, etcétera. Entonces esta otra entendimiento de aquella época, aquí la gente pensaba que era Gog y Magog, Yajuj y Majuj. Decían unos que eran los turcos, otros diferentes historiadores modernos decían no, son los vikingos, que son salvajes y bárbaros. Otros decían que Gog y Magog hacía referencia porque también había una serie de murallas que habían en la parte norte de Irán para detener también a las invasiones del norte, gente bárbara que se decía, etcétera. Pues entonces decían, bueno, ahí hay unas murallas, parece que esta es la muralla que construyó Dulkarnein, este personaje tan enigmático. Entonces, ¿cuál es el resumen de todo esto? El resumen de todo esto que tenemos en la creencia de quién es Gog y Magog, según el Islam, una amalgama aquí de aspectos relacionados con las historias, con las leyendas y con lo que dice el texto del Corán y los hadices. Y todo eso a través de las épocas, los diferentes eruditos islámicos y el pueblo, porque recuerden que el pueblo siempre tiene una creencia popular, es que pues ha variado mucho, ¿no?, el entendimiento. Ya les decía, para algunos historiadores o para algunos investigadores, como Al-Idrisi y otros, decían que eran los mongoles, otros decían que eran lo que acabo de explicar. Pero hoy día, teológicamente hablando, ahora vamos a olvidarnos de la historia, vamos a olvidarnos de todo esto que yo he contado, vamos a ver qué es lo que creen, la creencia de la religión hoy. Todo esto va desencadenado en una creencia hoy. ¿Cuál es la creencia hoy de quién es Gog y Magog, Yajuj y Majuj según el Islam? Primeramente, según el Islam Shia, dicen que Gog y Magog se trata así de un grupo de personas, de una así que están detrás de esa muralla, pero que no son seres humanos, que son como otra serie de creación, una serie de monstruos, algo así. Pero de acuerdo a la versión del Islam suní, se dice que Gog y Magog sí son hijos de Adán, son seres humanos. Lo que sucede es que son esa descripción que les he dado. Ahora los investigadores dicen, bueno, pero ¿dónde está esa famosa muralla? No hay ninguna muralla que con ninguna gente atrás escondida y que no sé qué. Bueno, aquí ya los teólogos, recuerden que esta ya es la creencia, no es la historia, esta es la creencia de la gente, de los teólogos, de los imanes, de los que tienen que ver con ulama, que son los que tienen que ver con todas las leyes del Islam. Dicen, ya esa muralla, para algunos, como que desapareció, que está invisible, que Gog y Magog está como invisible y la muralla está invisible. Esa es la afirmación, dicen algunos. Otros, que son más racionalistas, dicen que ya esa muralla se cayó y desapareció y que bueno, que Gog y Magog como que son un grupo quizás hacía referencia a un grupo de gente salvaje en el pasado, ya como que eso no hay. Pero la creencia del musulmán hoy, aparte de la historia de todo esto, la creencia de su fe, lo que dice es que Gog y Magog sí todavía está ahí, que está detrás de ese muro de hierro que llega hasta el cielo, y que todas las noches esa coalición de tantos miles y miles de seres o de monstruos, lo que sea, están tratando de romper la muralla, y cuando están a punto cada día de traspasar la muralla, cuando llega la noche, descansan y dicen, mañana vamos a continuar. Pero lo que sucede es que durante la noche Allah, Dios, vuelve a reconstruir la muralla para que no salgan. Y así cada día lo mismo. Están a punto de traspasarla y cuando llega se detienen y dicen, al otro día seguiremos. Pero nuevamente en la noche Dios vuelve a restablecerla. Pero dicen, la creencia del Islam es que llegará el momento
que cuando estén a punto de traspasarla y se vayan a descansar, Dios no la va a volver a reconstruir, la va a dejar así. Y al otro día, cuando se despierten, dicen ahora sí, y van a traspasar la muralla, y ahí es cuando se va a desatar el caos en la tierra. Es cuando va a llegar lo que se llama Yawm al-Qiyamah, o el día del juicio, el apocalipsis, el Armagedón, como le quieras llamar. Esta es la creencia en el Islam. Y cuando salga esta horda de vándalos, de monstruos, no sé, como le quieran decir, pues es un caos tremendo. ¿Quién va a poner fin a Gog y Magog, o Yajuj y Majuj? Dios mismo. Allah, según el Islam, es el que va a aniquilarlos de un zarpazo. Entonces, esta es el entendimiento de quién es Gog y Magog, de acuerdo a la tradición islámica. Hay incluso algunos que hablan de que esto se refiere al conflicto que hay entre el mundo árabe y el mundo judío. Algunos hablan que se trata también de... Son tantas, porque hay historiadores, académicos, perdón, no historiadores, eruditos islámicos, tanto antiguos como modernos, que dan diferentes interpretaciones, porque en cada generación vienen diferentes expertos en la religión islámica y te dan diferentes definiciones, ¿no?, de quién es Gog y Magog, Yajuj y Majuj, y todo esto relacionado. Son muchas interpretaciones, que se sepa que aunque hay una idea general, una creencia general, que fue la que le conté ahora de último, que va a desencadenar en el día del juicio y todo esto, y que van a pasar la muralla y que son muchísima gente, pero que aún así, recuerden que en el Islam hay muchas sectas y muchos grupitos, y están los sufíes, y están los suníes, y los shia, y los ibadi, que están en lo que hoy es día es no me acuerdo este país ahora, en Omán. Y sucede de que, bueno, hay diferentes creencias y cada erudito da diferentes explicaciones, pero bueno, en términos generales, ¿quién es Gog y Magog, Yajuj y Majuj según el Islam? Es lo que acabo de explicar. Este grupo de seres que están ahí detenidos por una muralla, cada día tratan de romper la muralla, traspasarla, no han podido porque es una muralla muy alta de hierro, pero un día la van a traspasar, y cuando salgan, ese día llegará Yawm al-Qiyamah, el día del juicio, y será tremendo aquello. Así que bueno, esta es la creencia de los musulmanes de quién es Gog y Magog. Vuelvo a enfatizar, estoy como historiador explicando de dónde salieron todas estas historias, cómo llegó todo esto al Corán también, cuál es la creencia a través de las épocas de los musulmanes, y cuál es la creencia hoy, porque esto ha ido cambiando, como hemos visto, según la opinión de diferentes académicos y eruditos islámicos. Entonces, bueno, espero que aquí haya quedado respondida y clara quién es Gog y Magog según el Islam, que se conoce, vuelvo a repetir, como Yajuj y Majuj, que se menciona en estas diferentes suras del Corán. En un próximo vídeo vamos a hablar un poquito más y ahondar, porque hay narraciones que hablan del encuentro del profeta Muhammad con Gog y Magog. Hay narraciones que nos hablan, voy a contar la historia de Dhul-Qarnayn y cómo fue todo esto, quién es Dhul-Qarnayn también, y bueno, otros detalles relacionados con todo este tema, ¿no? Sabemos que, claro, para las personas de otras religiones tienen otro entendimiento, ¿no?, de quién es Gog y Magog, pero ahí no voy a entrar. Solamente como historiador, como académico, estoy explicando un tema desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista también de la creencia del musulmán. Así que bueno, les agradezco a todos como siempre la atención. Espero que haya sido interesante este tema, sea para el que sea musulmán o no. Y si alguien tiene algo más que apuntar y agregar sobre esto, pues bienvenido a dejar sus comentarios. Gracias nuevamente, y sin más, hasta un próximo encuentro.